Hola, nosotros somos el equipo conformado por Gerardo González, Julián Oropesa, Miguel Alonso, Máximo Izquierdo y Diego García. Y este es nuestro video para la tarea 1.1 en el que hablaremos sobre los subtemas del proceso del diseño. El objetivo del diseño de estructuras de concreto reforzado tiene como objetivo garantizar la seguridad, la funcionalidad y la economía de las edificaciones. De esta forma aseguramos que las cargas aplicadas sean resistidas sin sufrir de una falla estructural. Además, buscamos cumplir con los requisitos normativos. Los principales objetivos del diseño son la seguridad estructural. Esto nos asegura que la estructura resista las cargas sin colapsar. Buscamos la durabilidad, ya que se diseña para que la estructura soporte los agentes ambientales sin deteriorarse. La economía. Esto nos sirve para optimizar los materiales y procesos constructivos para reducir costos sin comprometer la calidad de los materiales. Y por último, la funcionalidad. Esto nos garantiza que la estructura cumpla con su propósito sin sufrir ningún problema de uso. El diseño del concreto reforzado se basa en la teoría de los estados límite, que establecen las condiciones que una estructura debe cumplir para garantizar seguridad y funcionalidad durante su vida útil. Se dividen en dos categorías principales. 1. Estados límite últimos, ELU. Estos estados garantizan que la estructura no falle por colapso o pérdida de estabilidad. Incluyen resistencia última, evitar el colapso por flexión, cortante, torsión o compresión. Inestabilidad estructural, evitar pandeo o inestabilidad de elementos delgados. Fatiga, prevenir fallas por cargas repetitivas. Rotura por adherencia, evitar el deslizamiento del acero dentro del concreto. 2. Estados límite de servicio, ELS. Estos estados garantizan el confort y funcionalidad de la estructura. Incluyen deflexión excesiva, limitar la deformación para evitar daños en elementos no estructurales. Fisuración, controlar la apertura de grietas para evitar corrosión del acero y problemas estéticos. Vibraciones, evitar movimientos incómodos para los usuarios. Diseño del concreto reforzado. El diseño estructural basado en los estados límite se realiza siguiendo normas como el ACI 318, el Eurocódigo 2 o el Código Técnico de Edificación, CTE. El proceso incluye 1. Definir cargas y combinaciones de carga, muertas, vivas, sísmicas, etc. 2. Determinar esfuerzos internos, momentos, cortantes, axiles. 3. Dimensionar y reforzar elementos usando diagramas de interacción y criterios de diseño. 4. Verificar los estados límite de servicio. 5. Realizar comprobaciones de durabilidad y seguridad. Si necesitas más detalles o ayuda con una presentación, dime cómo quieres enfocarlo. El propósito principal de una estructura siempre es que sea segura y utilizable. Una estructura por naturaleza siempre tendrá deflexiones, por lo cual éstas deberán de estar dentro del límite tolerable. Si la capacidad de la estructura fue construida tal y como fue diseñada, entonces las cargas y los esfuerzos internos debieron de haber sido predichos con precisión. Esto garantiza la seguridad por medio de brindar una capacidad que sea capaz de superar las cargas calculadas, es decir, calcular la estructura superando las cargas diseñadas. Sin embargo, no siempre es tan sencillo, ya que hay un número de incógnitas entre el análisis y el diseño de estructuras de concreto reforzado, las cuales tienen cierto margen definido por seguridad, como lo son que las cargas reales pueden diferir de las asumidas anteriormente, o que las cargas reales pueden ser distribuidas de maneras diferentes de las asumidas. Otro caso sería que las dimensiones podrían haber sido afectadas. Además, los refuerzos pudieron haber sido instalados de manera incorrecta. Es por esto que siempre es importante asegurarse de que todo se encuentre en orden y no haya ningún error dentro de los cálculos realizados, por la seguridad de todos. Bueno, ahora hablaremos de solicitaciones y acciones. Solicitaciones internas en elementos de concreto reforzado tenemos como esfuerzo de flexión. Este genera momentos reflectores que producen tracción y compresión en los elementos. También tenemos esfuerzo cortante, se genera en vigas y columnas cuando hay cargas transversales. Tenemos esfuerzo de torsión, aparece en los elementos sometidos a cargas eléctricas o giros.
Entre estos tenemos acciones externas aplicadas en la estructura, como es la carga permanente, que son las muertas, que es el peso propio del concreto y de los acabados. También tenemos instalaciones fijas, ductos, tuberías, sistemas eléctricos, entre otras cosas. Y luego las variables, que estas son las vivas: personas, muebles, equipos, vehículos en estacionamientos. Esas son vivas que pues, pueden ir y venir. Y hay otras que son las cargas accidentales, que vienen siendo pues los desastres naturales, ya sean los sismos, el viento, los impactos, en- entre otros, entre otros que pueden deberse al clima o donde estés. La bajada de cargas gravitacionales de un edificio de concreto reforzado es simplemente el proceso de determinar cómo se transfieren las cargas vivas y muertas hacia los elementos estructurales y de ahí hasta la cimentación. Esto es un paso esencial para el diseño estructural, ya que así podemos garantizar que cada elemento resista a las fuerzas que se están siendo sometidas. El primer paso es identificar cuáles son las cargas. En el primer paso tenemos que identificar las cargas muertas. Estas pueden ser el propio peso del elemento, ya sea de la losa, de la viga, de la columna o del muro. También puede ser el peso del piso, del pegazulejo, de los recubrimientos, de la impermeabilización, y en algunos casos también puede haber peso de instalaciones hidráulicas o eléctricas. De ahí sigue identificar las cargas vivas, que en este caso o en cualquier caso podrían ser personas, muebles, cualquier tipo de equipo, vehículos incluso. De ahí necesitamos distribuir las cargas en los elementos. Esto lleva un orden jerárquico, empezando desde la parte superior hasta la inferior. Empezando desde las losas reciben las cargas y las transmiten a las vigas. Las vigas reciben todas las cargas de las losas y estas pueden transmitirlas ya sea hacia otras vigas o directamente hacia las columnas. Y las columnas soportan a las vigas y concentran las cargas, ya sea si es de varios pisos un edificio, hasta la cimentación. Y bueno, pues la cimentación, ya sean de zapata, mampostería o los aceros, pilotes, lo que sea, esta pues ya manda las cargas directamente hacia el suelo. Y bueno, en resumen, para realizar el cálculo de las cargas, por ejemplo, en una losa, simplemente es multiplicar el peso de la losa por la densidad del concreto que estemos utilizando, sumar los acabados, impermeabilización, piegazulejo, bla, 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 y luego sumarle las cargas vivas según las normas que nos pidan, y esto nos va a dar qué tanto puede soportar en este caso una losa de concreto reforzado.